Hola, buen día. Como cada lunes es un gusto darte la bienvenida a este espacio que denominamos En el Blanco, básicamente porque lo que intentamos es ocuparnos de lo que creemos deben ser tomados como problemas del ciudadano común argentino, a partir de este concepto periodístico que lo que busca es, de alguna manera, explicar o traducir el impacto que van a tener en tu vida las decisiones que se toman de cualquier nivel del sector público o desde el sector privado, precisamente para alertarte que tal vez aquello que se está discutiendo en la opinión pública o cómo están planteados esos temas en la opinión pública, a veces son medias verdades y te esconden alguna cosa que terminan incidiendo de manera relevante en tu situación, ya sea trabajador, consumidor, en definitiva en tu calidad de vida. En esta oportunidad vamos a volver la mirada sobre qué está pasando con las relaciones entre los sindicatos y el gobierno, las relaciones entre los sindicatos, los gremios y las empresas. Digo, está claro que el clima se está enrareciendo, está convocada para esta semana, la CGT acaba de convocar un paro nacional y una movilización a la Plaza de Mayo. Parece una derivación del conflicto que el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, ha tenido en su propio gremio, el que vivimos la semana pasada, pero en realidad toma una bandera que debe ser suscripta por buena parte de los trabajadores, por lo menos aquellos que están afectados, sus ingresos cada vez con una carga tributaria mayor. Hablo con conocimiento de causa. Cualquiera de nosotros que haya visto la creciente incidencia que el impuesto a las ganancias tiene en tus ingresos, en tus salarios, bueno, está llegando a una situación de bronca y de calentura, para decirlo en términos bien populares, con esta situación que deriva de una política que tiene el gobierno de financiarse con lo que se denomina impuestos inflacionarios, es decir, no actualizan la base de lo que se llama las cargas deducibles, y eso hace que cada vez vos, que estás adentro de ese corralito, ya estás por tener trabajo, estás dentro de ese corralito, o por tener un bien o dos bienes, en el caso de bienes personales, que siempre te recordamos que antes se llamaba impuesto a la riqueza y que ahora lo pagás con solo tener un departamento, dos ambientes en capital y un auto que no tenga más de 5 años de antigüedad. Bueno, ¿qué pasa? Que la carga tributaria está siendo realmente muy elevada y en este caso está gravando también los salarios. Vamos a aprovechar para tratar de dar un pantallazo a todas estas cuestiones, porque además me preocupa la estrategia de judicialización de la protesta que parece estar ensayando el gobierno. Digo, porque en este programa te veníamos alertando el año pasado que cuando todo era fiesta y cuando algunos estaban muy contentos, el gobierno había hecho votar leyes de dudosa legitimidad, te diría. Bueno, siempre te menciono el caso de la ley antiterrorista. Pero bueno, el temario es muy amplio y vamos a tratar de analizar todas estas cuestiones con Horacio Meguira. Él es abogado, es asesor jurídico de la Central de Trabajadores Argentinos. Es un hombre de larga experiencia en estas cuestiones. Acá, participaste además de la asamblea de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo en Ginebra recientemente. Sí. La 101 reunión. Seguramente también de eso te vamos a pedir alguna referencia, claro, ya que es la primera vez. No ha sido muy publicitado. No, aquí no, claro. Siempre estamos en estas cosas de que estamos en un conflicto interno muy grande y nos perdimos, por ejemplo, de saber que hay un trabajador esta vez al frente de la organización por primera vez. Así es. De todas estas cosas te invitamos que para hablar hoy, acompáñanos. Horacio, quedó planteado el temario y en términos muy amplios, así que vamos a tratar de abarcarlo, empezando por la situación por lo más urgente. Digo, hay algo, yo terminaba la presentación hablando de, parece haber una tendencia en el gobierno a judicializar la protesta, y digo, me llamó la atención, sé que hay un conflicto político detrás, pero digo, me llamó la atención la virulencia con que respondió el gobierno ante el gremio de camioneros y, digamos, las denuncias que hicieron a título personal sobre algunos de los representantes del gremio, sobre el hijo de Moyano, sobre Pablo Moyano y sobre el propio secretario general de la CGT.
Las denuncias son denuncias penales para ellos, denuncias para el gremio, multa al gremio por supuestamente no prestar un servicio que está catalogado como esencial. ¿El transporte de carga y el transporte logístico es un servicio esencial? No. Es decir, lo que pasa es que un poco de mala memoria. El actual ministro Tomada nos convocó en el 2004 a los asesores legales de las dos centrales sindicales y de común acuerdo establecimos una redacción, una reglamentación del derecho de huelga que solo contempla lo que se llaman servicios esenciales específicamente enumerados y a su vez taxativamente enumerados, en donde está el agua potable, distribución de la electricidad, donde está el control de tráfico aéreo, la atención hospitalaria, la salud, en fin. Pero el transporte no está enumerado porque no lo enumera la propia OIT. Y además, en la redacción hay una norma que se llama norma de derivación o norma de desvío, en donde le otorga a los organismos de control de la OIT la capacidad interpretativa. Y bueno, lo que sería en todo caso el transporte es un servicio público de importancia trascendental, pero para que sea efectivamente eso y para que se extienda el concepto de esencialidad, requiere de la participación de una comisión independiente. Tardó 4 años el ministro en crear la comisión independiente, pero existe, porque existe una forma de conformarla. Y tuvo un solo dictamen. Funciona en el ámbito del Ministerio de Trabajo y ¿qué representatividad tiene? Y bueno, hay representantes de empleadores, representantes de las universidades, representantes de las dos centrales sindicales. Es plural, digamos. Es absolutamente plural, porque así era el sentido de la Comisión de Garantías, así se llama. Pero bueno, califica al Ministerio, a su vez aplica sanciones sin ningún tipo de consulta, una multa de 4 millones de pesos. Pero no solamente se conforman con eso, sino que hay amenazas de los funcionarios de aplicar la ley de abastecimiento y a su vez hay criminalización de la protesta. Muy bien dijiste esa la introducción, es realmente preocupante de que haya cada vez más procesados. O sea, hay una dinámica que es el hecho de procesar a quien protesta y procesar a quien efectúa huelga, ¿no? Déjame volver sobre el concepto de servicios esenciales. Sí. ¿No hay entonces ningún atajo que permita, por ejemplo, porque en este caso no era solo un paro de transporte de carga, sino que había bloqueo de instalaciones de petroleras? Entonces estaba absolutamente bloqueado o perturbada la distribución de combustibles. Tampoco hay en la legislación, de hecho, digo, porque vos la conocés bien, nada que permita... de hecho no hay nada que permita, es decir, el paro se presume legítimo y legal, salvo que esta comisión de garantía decida ponerle límites. ¿Y cuáles son los límites? Guardias mínimas, garantizar que se provea el servicio, garantizar que en algunos espacios llegue específicamente el servicio, en este caso la nafta. Es decir, nada de eso se hizo. O sea que como experiencia en todo caso debiera convocarse. Claro, y además abiertamente, que la opinión pública conozca cuál es el entramado. Todo se hace secretamente en ese tipo de audiencias y la opinión pública no conoce. Entonces, lo que se hace es que inmediatamente se condena por parte del Estado el ejercicio de un derecho fundamental. Y lo que habitualmente no es entendido como un servicio esencial, se convierte en esencial, pero solamente con la presencia de la huelga. Es decir, a nosotros nos gustaría que los hospitales públicos durante todo el año funcionen bien y funcionen los servicios esenciales, pero solo son esenciales para los gobiernos cuando se contraponen con el derecho de huelga. Y el derecho de huelga es un derecho fundamental como el derecho de expresión. A nadie le pregunta a un periodista qué debe escribir o no debe escribir. La censura previa está claramente determinado qué es censura, qué no es censura. En cambio, siempre se le imprime al concepto de derecho de huelga una confusión, se confunde. Y la opinión pública se gana o se pierde de acuerdo a los embates que haga el gobierno o a la popularidad de la medida. Entonces, el que hace una huelga tiene dos problemas. Tiene que hacer la huelga, después bajarse de la huelga y negociar, pero también tiene el problema de ganar la opinión pública, porque la legitimación ante la opinión pública.
cuando realmente las banderas que se levantaron son absolutamente legítimas. Aumento salarial es absolutamente legítimo. El tema de los topes de asignaciones familiares y el tema de los topes del impuesto a las ganancias es un tema, lo que se llama en derecho vox populi, es decir, todo el mundo lo quiere. Estuve leyendo los distintos carteles, el Partido de los Socialistas de los Trabajadores, que mucho que ver con Moyano, levanta los mismos 5 puntos. La CTA, es decir, levantamos exactamente los mismos 5 puntos, pero agregamos la derogación de la ley antiterrorista y el 82% móvil para los jubilados, que no está en la plataforma de Moyano. Sí. Pero hay plena coincidencia. El Partido Obrero dice que va a ser una plataforma, pero que va a concurrir. Es decir, que hay prácticamente unanimidad respecto a estas 5 banderas importantes que implican una etapa del desarrollo del conflicto, ¿no? ¿Considerás que comienza a ser abusiva la carga impositiva sobre los salarios? Digo, porque yo no estoy en desacuerdo con que los salarios paguen ganancias. Me parece que para lo que es la conducta tributaria y digo, el mejor desenvolvimiento del Estado, me parece que cuanto más horizontal sea la carga tributaria, mejor. Pero me parece que aquí, digamos, la incidencia, los últimos estudios muestran que en el sueldo promedio del sector privado, del estrato, ya no te digo el más alto, sino del tercer estrato hacia arriba de la pirámide, para hablar de 6.000 hacia arriba, la carga del impuesto pasó de ser de 1,5 puntos hace 5 años a ser 7 puntos en promedio hoy. Y el universo comprendido en el impuesto a la ganancia ha aumentado sustancialmente. Sí, casi 2 millones. Mientras solamente estaban comprendidos los gerentes o los altos funcionarios, no era motivo de mucho debate y no se debatía la esencia, si correspondía o no, porque si es salario o no es salario. Entonces era un tema que por ahí era de 200.000 tipos que percibían muchísimo dinero. Ahora, el tema es que, como bien fue investigado recientemente por un instituto muy cercano al gobierno, prácticamente comprende a 2 millones de trabajadores. Sí. Y a su vez ha servido como techo para los aumentos salariales. Si yo tengo que aplicar un porcentual sobre los básicos convencionales, pero del salario de bolsillo del trabajador va a percibir lo mismo, no hago el esfuerzo. O en todo caso, es tal el esfuerzo que tengo que hacer para que se sienta en el salario de bolsillo del trabajador, que se convierten en porcentuales altísimos que en algunos medios se toman como una forma de escandalización, ¿no? ¿Cómo pide el 36%? En algunos casos se llega a una aberración de que tanto temor tiene el gobierno que se le impide al sindicato en el acta colocar cuánto es su porcentual. No digo el sindicato porque no estoy autorizado, pero lo he vivido y lo he comprobado. Hay una doble moral, hay un doble discurso en el Ministerio de Trabajo. Por un lado dicen paritarias libres, pero en realidad no son libres porque los porcentuales son condicionados, controlados, monitoreados, y a su vez los sindicatos temen, porque hay muchos elementos que tiene el gobierno como para inducirlos a firmar sobre un determinado porcentual, entre ellos las obras sociales, las deudas, etcétera. O sea, todo eso condiciona al momento de negociar colectivamente. Horacio, en el próximo bloque vamos a analizar además por qué la creciente atomización que se da en la representación sindical, qué contribución hace el gobierno para que esto suceda y cuál es la incidencia que puede tener desde el punto de vista de los derechos, de la defensa de los derechos de los trabajadores. Y además te voy a pedir si hay alguna referencia a la última asamblea, si hay algo que se nos pasó enfrascados como estamos en esta cosa cotidiana. Un camión se nos empezó, con perdón de la... Bueno, ¿hay algo que a vos te parezca relevante ¿Cómo no? Sea... y que tiene relación con lo actual y el actual debate sobre el derecho de huelga? Entonces, más ajustada imposible la pregunta. Pero eso en el próximo bloque.